Entonces, razón y emoción no son aspectos antagónicos en los cuales tener uno implique prescindir del otro. Y como esto, muchas cualidades humanas, como la capacidad, por ejemplo, de objetividad frente a la subjetividad. La idea de que ser objetivo es prescindir de cualquier tipo de subjetividad, o que atender a la propia subjetividad implica carecer de objetividad. Bueno, objetividad y subjetividad deben coexistir para poder formarle no solo un conocimiento del mundo, sino un vínculo con ese mundo. Entonces, estas dicotomías, estos pares antagónicos, muchas veces han estructurado la conformación de los géneros. Es decir, se considera no solo que mujeres y varones somos diferentes, sino que se considera que en esas diferencias hay cualidades que están repartidas según el sexo. Los varones son objetivos, las mujeres son subjetivas, los varones son racionales, las mujeres somos emocionales. Los varones hacen el trabajo productivo, es decir, aquel trabajo que va a transformarse en un contrato asalariado. Las mujeres hacemos el trabajo reproductivo, es decir, un trabajo que no está en relación con un contrato laboral, sino que es una extensión de nuestra capacidad biológica de dar vida o de nutrir. Entonces, el trabajo reproductivo es un trabajo que tiene que ver con el cuidado y con la crianza, pero que también tiene que ver con algo que impacta en la economía. Recién se decía, no se paga por el trabajo reproductivo. Efectivamente, no hay un salario por el trabajo doméstico, es una reproducción de la fuerza de trabajo, el trabajo doméstico. Pero me gustaría detenerme un poquito, voy a volver acá, detenerme un poquito a pensar cómo es que se han conformado estas ideas esencialistas acerca de lo que mujeres y varones somos, y la idea de que aquellas cualidades más valiosas le van a ser atribuidas a los varones y aquellas cualidades menos valiosas o que son propias del ámbito privado pero que no son aptas para la vida pública, le son atribuidas a las mujeres. Entonces, fíjense que hay una doble distorsión. Por un lado, considerar que las mujeres carecemos de ciertas capacidades: objetividad, racionalidad, abstracción, capacidad como para el razonamiento lógico. Y por otro lado, considerar que los ámbitos públicos son ámbitos en los que es imprescindible que esas cualidades estén y que además prescinden de otras. Prescinden justamente de aquellas que supuestamente portamos las mujeres. Prescinden de subjetividad, prescinden de emocionalidad, prescinden de cuidado. Esas capacidades son para lo privado, no son para lo público. Entonces, esto expulsa a las mujeres del ámbito público y las expulsa también de una construcción ciudadana participativa que pueda intervenir en todas las áreas humanas, que son áreas que generan normas. Son áreas que nos dicen no solo cómo vivimos, sino cómo debemos vivir. El derecho, por supuesto, la política, la teología, la ciencia, son áreas que nos dicen cómo debemos vivir, no solo cómo vivimos. Entonces, hay un área de producción de normas que nos dice de qué manera se rige la sociedad, y a las mujeres nos queda un ámbito que es el ámbito de la obediencia a esas normas, pero no el ámbito de la producción de esas normas. La obediencia es justamente la cualidad que destaca Aristóteles para las mujeres, ¿no? Aristóteles, como el gran inspirador de la filosofía occidental, como alguien que además tuvo mucho impacto sobre nuestra cultura a través de la influencia que él tiene en el pensamiento europeo y sobre todo en el pensamiento cristiano a través de Santo Tomás. Es decir, Aristóteles es un autor que está instalado en nuestras intuiciones cotidianas porque su pensamiento atravesó 25 siglos. Y en algunos casos está igual. En algunos casos está igual. Aristóteles decía que el alma estaba compuesta por una parte racional y una parte emocional, y que la parte racional debía regir la parte emocional. Pero para él los esclavos no tenían racionalidad, y por eso entonces se los podía esclavizar, porque quien tenía racionalidad debía decirle qué hacer a quienes carecían de ella. Y las mujeres, al tener una excesiva emocionalidad, también debían ser conducidas. Entonces, para él se organizaba según la naturaleza de los sujetos, según algo que estaba en la naturaleza, no algo sobre lo cual tomamos decisiones las personas, sino algo que es así.
se organizaban ciertas jerarquías que eran jerarquías naturales. Y sobre esas jerarquías naturales se organizaba la sociedad. Él decía, hay tres jerarquías que marcan la base de cómo se organiza la sociedad. La relación entre amo y esclavo, el amo es superior al esclavo. La relación entre el adulto y el niño es superior al niño. Y la relación entre varones y mujeres. Esas relaciones eran jerárquicas porque, según él, en la naturaleza de uno estaba mandar y en la de otro obedecer. Y la virtud propia de cada sujeto era desarrollar su propia naturaleza. Entonces el varón tenía que desarrollar el don de mando, de conducción. La mujer tenía que desarrollar el don de la obediencia, de la disponibilidad. Y todavía, si nosotros pensamos, todavía hay una expectativa de relaciones sociales en que el varón sea quien se espera que toma la iniciativa, tenga las funciones de riesgo, sea quien conduce, y las mujeres sean dóciles, obedientes, y tengan esta disponibilidad para la voluntad de los varones. ¿Cómo se hace para conseguir que las mujeres seamos dóciles, obedientes? No es tan fácil tampoco, ¿verdad? En general, los caminos para lograr este tipo de imperativos sociales son dos. Uno es la persuasión. La persuasión es valorizar, considerar a aquellas mujeres y a aquellos varones que encarnan esos ideales, esos estereotipos. Entonces, si yo elogio a una niña que es muy obediente, muy disciplinada, muy pulcra, y lo hago desde su edad temprana, en la escuela, etc., en cambio la castigo si tiene demasiado desplazamiento físico, si compite con los varones, si contesta, si tiene actividades que no son las que se espera que desarrolle una niña, empiezo a persuadir mediante premios y castigos sociales a desarrollarse ciertas cualidades y a suprimir otras. Lo mismo con los varones, también se construye de este modo la masculinidad. El plan B, si fracasó el plan de la persuasión, es la violencia, como en todo imperativo social. O sea, yo voy a rebajar los sueldos, si se ponen demasiado, si la protesta es demasiada, voy y reprimo. Es decir, no es que solo pasa en estos valores sociales, pasa en casi todo el imperativo social. La persuasión o la violencia. Bueno, cuando el objetivo del disciplinamiento es la violencia, vemos lo que recién se mencionaba. La cuestión de la violencia, estadísticamente, muestra que hay un disciplinamiento de género muy fuerte. La violencia tiene en más de un 90% víctimas mujeres. Eso no puede ser algo que solamente surja de la mayor fuerza física de los varones sobre las mujeres. Es algo que surge de un disciplinamiento y de una jerarquía. Y del 10% de víctimas que son varones, en un 80% son víctimas de otros varones. Eso quiere decir que no solo construimos esa debilidad, esa vulnerabilidad femenina, también construimos esa violencia masculina como un imperativo social que se supone sigue una construcción de género. Los varones tienen que ser fuertes, se tienen que imponer, no tienen que ser sexualmente selectivos, tienen que atacar absolutamente todo territorio humano que se mueva y esté a 37 grados centígrados. Entonces, la idea de que un varón no es suficientemente masculino si no desarrolla estas cualidades también es parte de la construcción social. Aristóteles decía, hay una diferencia de naturaleza. ¿Cómo se explican estas cualidades diferentes? Bueno, la diferencia de naturaleza es que los varones son densos, cálidos y secos, mientras que las mujeres somos frías, esponjosas y húmedas. Y esto explica todo, como es obvio, ¿no es cierto? Al ser frías, esponjosas y húmedas, las mujeres, fíjense que Aristóteles era contemporáneo de Hipócrates. Hipócrates en su medicina trabaja con la teoría de los humores, o sea, de los líquidos. Hace una definición según los humores del humor sanguíneo, el humor colérico, etcétera, que tiene que ver con los líquidos dominantes en el cuerpo, y la enfermedad para él era la plétora, es decir, la acumulación de líquido. Aristóteles, y toma esta idea también de la diferencia de naturaleza que toma Aristóteles. Entonces, si un sujeto por naturaleza es esponjoso y húmedo, entonces es enfermo por naturaleza, porque la retención de líquidos es inevitable. En cambio, el señor que es denso, seco y cálido, por supuesto tiene mucha más templanza, mucha más cordura, pero las mujeres éramos desatinadas por naturaleza. Y la manera de equilibrar los humores dependía de los varones. Los
desequilibrábamos a través de las relaciones sexuales o a través de los partos. Es decir, toda la construcción aristotélica era de un disciplinamiento de las mujeres, una reducción a lo doméstico y una subordinación a los varones. Me estoy deteniendo en Aristóteles porque hay muchas de estas cosas que continúan en el pensamiento contemporáneo que las vamos a ver funcionar. Hay un aspecto que me parece muy importante que hay en la filosofía de Aristóteles y que es tomado por la filosofía medieval y particularmente por Santo Tomás y San Agustín, que tiene que ver con la evolución. Aristóteles decía, el ser humano, el embrión, ustedes recuerdan que hay una definición de los sujetos humanos como sujetos racionales, eso es la diferencia específica, ¿no? Por un lado son mamíferos, somos animales, pero racionales, y la racionalidad es lo que nos diferencia de otros animales. Y él decía, esa racionalidad se obtiene al momento de cuajar el embrión. Él consideraba que las mujeres éramos una especie de horno, de envase, de microondas, no sé cómo llamarlo, un lugar donde se iba a desarrollar el producto de la unión él consideraba que había semen femenino y semen masculino. Entonces cuando se unían, producían un embrión y ese embrión evolucionaba en 3 etapas y adquiría 3 almas diferentes, cada una más desarrollada. La primera era el alma vegetativa. El alma vegetativa tenía que ver con la capacidad de respirar, la capacidad de latir. Luego venía el alma animada. El alma animada era más desarrollada que la vegetativa. Era un alma que no solo reproducía las células, sino que ya tenía algunas cualidades que eran propias de los animales. Y finalmente, la más desarrollada era el alma racional. El alma racional era la propia de los seres humanos. Si ustedes piensan en la embriología, sigue un poco los pasos de la embriología. Él, de una manera teórica y con elementos tan primitivos, predice de qué manera evoluciona un embrión y cómo el momento en que se desarrolla lo que hoy consideraríamos el sistema nervioso o lo que hoy consideraríamos lo que van a ser después las células responsables de la capacidad de pensamiento, etc., eso se obtiene en un grado de evolución a partir de estas 3 almas. Recién cuando hay alma racional hay ser humano. Mientras tanto hay vida, pero no vida humana, porque no hay esta capacidad virtual de la racionalidad. Esto hacía que cuando se interrumpía un embarazo en la etapa embrionaria del alma vegetativa o en la etapa del alma animada, no se considerara que esa interrupción del embarazo era la interrupción de un ser humano. Había una interrupción de un ser humano cuando había ingresado ya en la etapa del alma racional. Si lo pensamos también en términos de cómo los argumentos que hay en relación con la interrupción del embarazo y por qué se pone un plazo, que es de 3 meses para esa interrupción del embarazo sin causa, etc., vemos que sigue esta idea de la evolución y el momento en que un sujeto podría tener una reacción neurológica, podría sufrir dolor, etc. Esto lo siguen Santo Tomás y San Agustín, y lo digo porque muchas veces cuando recién en el siglo XIX, el Vaticano considera que se va a hablar de la vida desde el momento de la concepción, pero durante 2000 años esto fue lo que se sostuvo, y que yo sepa, ni San Agustín ni Santo Tomás han sido excluidos de la Iglesia Católica, sino que sean considerados como padres de la Iglesia, y por lo tanto yo creo que hay algunas cosas que habría que revisar del dogmatismo religioso, revisarlo en relación con la propia historia de la religión. La idea entonces de la racionalidad es una idea fuerte en cuanto al grado de humanidad. Y este espacio en el cual Aristóteles consideraba que había un movimiento de la materia, una relación entre potencia y acto, y ese movimiento era que lo que en germen tenía ese embrión lo iba a ir desarrollando con el tiempo. Ahora, el lugar donde eso se desarrollaba no producía activamente nada, la mujer era totalmente pasiva para él. Y todavía ahora, cuando se discute la cuestión del embarazo y la cuestión del aborto, se discute como si las mujeres no estuviéramos.